Bueno, buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a los que nos están escuchando también hoy, el día de hoy, a través de nuestro canal de YouTube, que hoy estamos haciendo esta transmisión por audio. Bienvenidos a este tiempo de reunión, a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor por permitirnos por abrir estos espacios y por permitir que la palabra llegue a cada corazón. Bueno, yo quiero invitarles a que vamos a continuar en el día de hoy. Bueno, vamos a terminar ya la última parte de nuestro estudio del Sermón del Monte. Este estudio que con el que nos ha venido hablando el Señor hace ya varias semanas y nos pone a meditar en cómo debería estar nuestra vida, nuestra verdadera vida con Cristo. Todas las enseñanzas de este sermón, pues simplemente el Señor nos dice o nos enseña cómo debe ser la verdadera vida de un creyente. Y nos habla de muchos temas, nos ha hablado el Señor de muchos temas, nos ha hablado de temas polémicos, de temas cotidianos, del amor por las finanzas, por ejemplo, de la oración, nos ha hablado del adulterio, del divorcio, de la ira, bueno, en fin, ha tocado muchísimos temas ha tocado el Señor en este tema del Sermón del Monte. Y hoy pues vamos a tocar la última parte, que va desde el capítulo 7, versículo 15, hasta el final, hasta el versículo 29. El versículo 15 es: por sus frutos los conoceréis. Así que yo voy a invitar a Mercedes. ¿Quién viene? Sí, el versículo 15. Entonces voy a invitar aquí a Mercedes, que nos va a compartir este punto de por sus frutos los conoceréis. Señor los bendiga. Aquí estamos para estudiar parte del Sermón del Monte que el Señor nos ha dado, que nos ha permitido estudiar. Y bueno, la tarea era que cada uno investigásemos en qué estábamos fallando, qué necesitábamos cambiar y mejorar. Y bueno, esperemos que cada uno hayamos aprendido. Yo he aprendido mucho, he recordado cosas, porque para muchos de nosotros es recordar lo que ya hemos estudiado, y a veces por el diario vivir se nos olvidan las cosas que Dios quiere que nosotros cambiemos y mejoremos. Y recordemos que nosotros tenemos un privilegio. El Señor nos da muchos privilegios de hacer cambios en nuestra vida, de hacer recuentos y poder mejorar algunas cosas. Hoy estamos hablando en Mateo 7, del versículo 15, lo vamos a leer. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El primer versículo dice: guardaos de los falsos profetas. Pero, ¿qué será un profeta? Para que podamos esto nos quede muy claro, un profeta es un hombre llamado por Dios que recibe una palabra de él y la debe traer al pueblo, a la iglesia o al Señor a quien lo haya mandado a que lleve un mensaje. Es un hombre que transmite el mensaje de Dios. Ahora, aquí nos está hablando que nos guardemos de los falsos profetas. ¿Y cómo son los falsos profetas? Yo les voy a contar a usted más o menos, vamos a mirar un poquito. Un falso profeta es uno que no está en el secreto de Dios. En Amós 3:7, que se los voy a leer, ¿qué cosas hace un falso profeta? Amós 3:7 dice así: porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Un falso profeta es un hombre que no está en el secreto de Dios, entonces por lo tanto no tiene palabra para hablar al pueblo, porque un profeta que Dios ha mandado, que ha enviado, es un hombre o una mujer, porque hay mujeres también profetas, que están en el secreto de Dios y Dios les revela una palabra para alguien o para un pueblo, y esa persona viene y trae, pero dice lo que Dios le ha dicho que diga. Ahora, ¿quién no es un profeta falso? ¿O qué es un profeta falso? Es uno que no es llamado por Dios. Si nosotros miramos algunos profetas que ya hemos estudiado, por ejemplo, Jeremías, Dios llamó a Jeremías. Vamos a mirar en Jeremías 23, 21, a ver si me queda, si fue realmente el que yo leí. Jeremías 23, 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, ¿sí? Entonces, un falso profeta es uno que viene a hablar y no palabra de Dios, sino que dice lo que él puede pensar. Una persona que no fue mandada por Dios, él puede venir a decir palabra de Dios, él puede venir a enseñar lo que dice en una parte de acá, pero si no fue enviado por Dios, está diciendo mentira. Nosotros, por ejemplo, si nosotros somos llamados como profetas, nosotros tenemos que primero estar en el secreto de Dios para después venir a decirle a la persona o a la gente lo que Dios ha dicho a nosotros. Y cuando Dios dice una palabra a través de nuestra vida, la persona que la recibe realmente puede quedar transformada y puede escuchar el mensaje de Dios y obedecerlos. Vamos a mirar algunos profetas que Dios llamó. Por ejemplo, si recordamos en la historia, el primer profeta que llamó Dios fue a Moisés. ¿Y dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el monte Horeb, estaba cuidando las ovejas. Esto lo encuentra en Éxodo 3, del 1 al 22, lo puede leer. En este momento Moisés estaba cuidando unas ovejitas y allá Dios lo llamó y le dio una comisión muy grande, que ya sabemos que fue sacar el pueblo de Dios de la esclavitud. También encontramos a Isaías, que Isaías también fue llamado por Dios. El llamado de Isaías fue un poco diferente. Dios le muestra algunas cosas, Isaías se asusta mucho y dice: uy, será hombre muerto, porque mis ojos han visto al rey. Y bueno, si usted se quiere enterar también de los detalles más profundos, eso lo encuentra en Isaías 6, del 1 en adelante. Hay uno que puede ser, yo me quedé con la duda, pero yo lo tengo aquí como una nota, la forma como fue llamado Pablo. Pablo fue también llamado, que iba el camino hacia Damasco, persiguiendo la iglesia, y fue llamado por el Señor. Lo encuentra usted en Hechos 9, del 1 al 6, y vemos después la obra tan grande y maravillosa que hizo Pablo en el Nuevo Testamento. Jeremías, el hombre que acabamos de terminar de estudiar, fue llamado por Dios de una forma increíble, y Dios lo usó para que le hablara a su pueblo. El pueblo no lo escuchó, el pueblo fue llevado cautivo, pero este hombre fue recibiendo la palabra de Dios. Cada que Dios le hablaba, él venía y le decía al pueblo. Podemos hablar, por ejemplo, pues vamos a mirar en Jeremías 23 para que podamos entender realmente lo que Dios quiere que un profeta haga. Yo se los voy a leer. Jeremías 23, versículo 14, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras. Esos son profetas falsos. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Aquí encontramos los profetas que son como falsos, profetas que no traen la palabra de Dios y viven cosas completamente diferentes a lo que Dios quiere que se viva. En el versículo 16 de este mismo dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Esa es la característica de un falso profeta, que no trae al pueblo lo que Dios quiere que traiga para ellos. Ahora, dice el resto de la palabra que encontramos, porque Dios nos dice pues que nos guardemos de esos falsos profetas, y si nosotros somos profetas tenemos nosotros que guardarnos de no vivir estas cosas en contra de lo que Dios quiere. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué significan los frutos? Tenemos varias connotaciones de los frutos. Si estamos hablando de plantas, sabemos perfectamente que, como dice aquí la Biblia, que es muy clara,
Dice, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así todo buen árbol da buenos frutos. Vemos que si un árbol es un árbol de uvas, pues no va a dar naranjas. Y si es un árbol de naranjas, pues no va a dar guayabas, ¿sí? Cada árbol da un fruto. Y ese fruto también depende lo que haya en sí. Mire, si estamos viendo que un profeta, para que dé un buen mensaje, tiene que estar en el secreto de Dios, los frutos de ese profeta tienen que ser de acuerdo a lo que él viva en la presencia de Dios, lo que reciba de Dios para dar. Esos son los frutos. Conocemos los frutos del Espíritu, ¿verdad? Eso están en Gálatas 5:22 y son gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotros fuimos creados para buenas obras, dice la Biblia en Efesios 2:10. O sea que los frutos que nosotros demos o los frutos que podamos ver en una persona que se define como profeta, tienen que ver con esto, con la palabra de Dios, ¿sí? A veces hay gente que tiene dones naturales, ¿sí? Que son, una persona puede hablar muy elocuente y tener cosas, palabras muy bonitas y decir cosas entendidas, porque si ha estudiado puede tener un buen lenguaje, pero si no viene de Dios, si esa persona o ese profeta no está en el secreto de Dios, esos frutos son como, dice la Biblia, que son como retal que resuena, ¿sí? No es cosa que llegue al fondo de un corazón de una persona y haga un efecto. Entonces, los frutos de una persona que tiene al Señor y que está en su secreto son realmente impactantes y son frutos que no los podemos esconder. Y la misma Biblia lo dice, que contra estas cosas no hay ley. Una persona que tiene amor, una persona que tiene paciencia, una persona que tiene misericordia, a eso no se le puede quitar ni se le puede poner, porque es algo que la misma persona ni se esfuerza por hacerlo. Esos frutos que nos da el Espíritu a nosotros no nos tenemos ni que esforzar para darlos, ¿sí? Por eso dice que para tales cosas no hay ley. Los frutos nos dirán la calidad de lo que se siembra y qué estamos haciendo para que seamos más eficientes en lo que plantamos, ¿sí? Según lo que hayamos plantado, según cómo hayamos cuidado la tierra, así son los frutos. Si tenemos una planta que no es bien regada, que no está bien cultivada, que no están bien cortadas sus hojas y sus ramas cuando es el tiempo, el fruto que va a dar es muy poco, muy pobre y sin gusto. Pero una tierra bien abonada, una tierra bien trabajada va a tener muy, muy buen fruto. Dice la palabra, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Depende de cómo se ha trabajado la tierra. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Eso lo encontramos también en Juan 15, del 1 al 11, que también lo puede leer. El Señor mismo, el Señor Jesús, vuelve y lo dice en Juan 15. Vamos a mirarlo porque es que este es importante, me parece a mí. Juan 15, vámonos a Juan 15 en un momentico, yo se lo leo. Y vamos a mirar lo que dice la palabra, que es bien bonito y bien profundo. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que en mí no permanece, versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. El secreto para tener buen fruto, para dar lo que Dios quiere que demos, es permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, una persona que no está en el secreto de Dios, que no está estudiando la palabra, que no está haciendo oraciones, que no está escuchando la voz de Dios, no puede dar un fruto que permanezca. A veces tenemos frutos que son pasajeros y esos frutos que son pasajeros, amamos a uno, a otro no. Tenemos misericordia con uno, misericordia con otro no. Tenemos paciencia con uno y con otro no. Esos son frutos que son pasajeros porque no tenemos un real permanecer en el Señor, porque cuando permanecemos en el Señor, esos frutos van a ser en nosotros cada día mejor y vamos a ir creciendo. Es que tenemos que abonar esa tierra para poder que ese fruto que nosotros vamos a dar sea permanente.
sea un fruto que hace crecer. Y voy a decir que va a hacer crecer, la iglesia, va a hacer crecer las personas que estamos en ella, tanto cada uno de los que tenemos responsabilidad como los que están escuchando. Y no se le olvide que la responsabilidad de cuando usted está en una iglesia es muy personal. La responsabilidad de este grupo de IRE, Marbella, Torremolinos y Huelva no es solamente de Socorro y Carlos, que son los líderes, todos somos responsables, cada uno somos responsables. Yo soy responsable de mi vida, de la gente que tengo a mi alrededor, de la gente donde yo trabajo. Yo soy responsable de que mi familia también conozca al Señor. Si no lo conocen, ya que sea culpa de ellos, ¿cierto? Pero no culpa mía, porque tenga un mal vivir, porque tenga un mal testimonio, o porque no, sencillamente no permanezco. Y para que yo pueda vivir con un fruto que permanezca, tengo que permanecer en el secreto de Dios. Esta es la invitación para hoy. Cuidémonos de los malos, de los falsos profetas, pero también cuidémonos nosotros de no ser nosotros falsos profetas. Que el Señor los bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bendecido estoy de poder compartir la palabra hoy con ustedes. Y pues bueno, seguimos estudiando sobre el Sermón del Monte. Y ahora vamos a hablar sobre lo que dice el Señor Jesús en cuanto a los verdaderos discípulos. En Mateo 7, del 21 al 23. Y dice así: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Aquí en Mateo 7, del 21 al 23, podemos ver una enseñanza muy profunda y muy desafiante del Señor Jesús sobre lo que es la verdadera naturaleza de la relación con Dios y lo importante que debe ser en nuestras vidas la obediencia genuina. En el primer versículo, que dice: no todo el que me llama Señor, Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Aquí Jesús declara que no todos los que digan Señor, Señor serán salvos, sino que serán salvos solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros no somos hijos de Dios simplemente por asistir a la iglesia y decir que somos cristianos. Somos verdaderos hijos de Dios cuando decidimos vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos, y cuando llevamos una relación con Él de manera sincera. Jesús aquí también nos habla de todos aquellos que predican la palabra de Dios, que los vemos en los púlpitos, adorando, alabando, dando exhortaciones, y nosotros aparentemente los vemos y podemos decir que son hijos de Dios. Pero luego, cuando empezamos a conocer a estas personas, muchas veces nos damos cuenta de que lo que ellos hablan
lo que ellos dicen no concuerda no concuerda con lo que es su vida personal. Y ahí es donde nos damos cuenta de que esas personas no tienen una relación sincera con el Señor Jesús. Y dentro de la iglesia, tristemente vemos muchas de estas personas. Tanto los que simplemente asisten como los que tienen lugares de liderazgo. Es por eso que en el tercer versículo, en el versículo 23, el Señor Jesús dice: pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que de nada nos sirve a nosotros venir a la iglesia, alabar a Dios, orar, que todo el mundo vea que somos los supercristianos, que todo el mundo vea que somos personas de admirar, cuando realmente en nuestras vidas reflejan todo lo contrario. Cuando realmente en nuestras vidas no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Esto, aunque suene fuerte, no tiene otro nombre que hipocresía y falsedad, y tenemos que luchar contra ella. ¿Y cómo podemos luchar nosotros, que somos hijos de Dios, contra todas esas cosas? De dos maneras: teniendo una relación sincera con Dios, entrando en su presencia y dejando que Él examine nuestros corazones y nos revele en qué posición estamos con Él. Que sea el Señor hablando a nuestra vida y tocando nuestros corazones y revelándonos qué es lo que Él quiere para nosotros, y sobre todo en qué posición estamos nosotros con Él. Y esto nos lleva a la conclusión de que nuestra salvación no viene al decir simplemente que somos cristianos, no viene al decir que asistimos a la iglesia y que llevamos una vida intachable. No es la salvación viene cuando nosotros realmente tenemos una relación sincera con Dios. Y si queremos tener una relación auténtica con Dios, tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que nos alejan de Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y decidir caminar con Dios de la manera en que Él quiere que nosotros caminemos con Él, dejándonos utilizar por Él y cumpliendo día tras día sus propósitos en nuestra vida. Bueno, familia, y después de todo este sermón que el Señor da a través de estos 3 capítulos, Él finaliza con una meditación final, y Él dice lo siguiente. Dice en el versículo 24, capítulo 7, versículo 24:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, entonces dice aquí el Señor ya cerrando este versículo, dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. ¿De qué palabras está hablando? ¿De qué palabras está hablando? ¿A qué palabras está haciendo referencia? Pues a todo lo que él ha venido hablando durante todo el discurso, durante todo el sermón. Entonces aquí es donde usted y yo tenemos que echar la marcha atrás y recordar qué fue todo lo que nos dijo. Entonces aquí viene un pequeño resumen. Él empezó hablando de las bienaventuranzas, luego nos dijo que quiénes éramos, que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Luego hay una sección en el capítulo 5 donde habla de lo que es la ley y las consideraciones de la ley. Entonces él decía: oísteis que fue dicho, a ustedes les enseñaron tal cosa, pero yo os digo. Entonces él da la aplicación de unos mandamientos, el mandamiento de no matarás, el mandamiento acerca del adulterio, el mandamiento acerca del divorcio, habla de los juramentos. O sea, él habla de muchas cosas. Luego habla acerca del amor, nos habló acerca del amor hacia los enemigos, nos habló acerca del darle a otra persona, del ayudarle a los necesitados cuando nos habla de la limosna. Nos habló acerca de la oración y nos enseñó, nos da una lección muy especial acerca de cómo debería ser nuestra oración. Y entonces nos dice que no oremos para que nos vean, no hagamos las cosas para que nos vean, sino que nos pongamos en una intimidad. Y dice que cuando tú ores, enciérrate en tu aposento, en tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego nos hablaba de los tesoros, nos hablaba del ayuno, nos hablaba de la importancia de hacernos tesoros en el cielo y no depender de los tesoros de la tierra. Entonces ahí era donde nos decía que no nos hagamos tesoros en la tierra, porque los tesoros en la tierra se acaban, se corrompen, se dañan, se deshacen. Y nos hablaba mucho acerca de las riquezas, de no poner el corazón en las riquezas. Nos habló acerca del afán y la ansiedad, de que cuando estuviéramos ansiosos, preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, pues entonces él nos decía: miren a las aves del cielo, miren los lirios del campo. Y nos daba un versículo, nos regalaba el Señor un versículo que es uno de los versículos clave para nuestra vida espiritual. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Luego nos hablaba acerca del juzgar a los demás, de la oración y la regla de oro. Nos hablaba de la puerta estrecha y bueno, nos habló de los frutos. Por sus frutos los conoceréis, y nos habla aquí a través de Alejandro que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No se confíe o no nos confiemos de todas aquellas personas que aparentan ser muy espirituales, porque las apariencias engañan. Eso es básicamente lo que el Señor nos enseña. Y entonces nos dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, o sea, el que practica, el que sigue estos consejos, es básicamente lo que el Señor está enseñando. El que sigue estos consejos, el que obedece estos consejos, entonces dice aquí: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, si seguimos leyendo, aquí nos dice del versículo 26 en adelante, vamos a leer el contexto completo. Dice, el 25: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y aquí nos está dando el Señor dos puntos de comparación: un hombre prudente y un hombre insensato. Y esto me hace recordar lo que estudiamos en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios hace poco lo terminamos en este año, y si usted no lo ha estudiado, pues yo le invito a que vaya a la lista de reproducción de aquí del canal de YouTube. Ahí está todos los 31 capítulos del libro de Proverbios. Ahí tenemos todo el comentario, todos los devocionales. Puede escucharlos una vez más. Y aquí en el libro de Proverbios el Señor está haciendo siempre comparación entre el sabio, entre el justo y el injusto, entre el sabio y el impío, entre una persona que vive bien, que vive en santidad delante de Dios, y el pecador, y cuáles son las características de cada uno y cuáles son las consecuencias que vive cada uno al vivir delante de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que hay un hombre prudente. Entonces, que el que obedece estas palabras, que el que acata estas palabras, es comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí hay otra palabra clave. Entonces, primero está la comparación. Un hombre prudente y un hombre insensato. Y está aquí un punto clave. Ambos edificaron casa. Y hay un punto importante: edificar casa. Todos en la vida pues estamos edificando algo. Todos en nuestra vida estamos edificando algo. Estamos levantando una casa, levantando una familia, levantando un negocio, levantando una vida. La pregunta es, primero, ¿sobre qué estamos edificando? Y segundo, ¿con qué estamos edificando? Entonces dice que el hombre prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca, sobre un terreno firme, sobre un terreno, sobre un buen terreno, sobre un terreno que no se va a hundir, un terreno que no es débil. Si miramos el comparativo, dice que el otro, el hombre insensato, edificó su casa sobre arena. Y lo que tiene la arena es que la arena se deshace. La arena no es un buen material para echar un cimiento. Y de hecho lo podemos ver cuando vamos a la playa, que estamos parados sobre la arena, y cuando llega una ola, una corriente de agua, esa arena que hay debajo de nuestros pies, pues se la lleva el agua y quedamos prácticamente en el aire. Y eso pasa cuando se edifica sobre la arena. ¿Qué representa la arena? La arena representan cosas que hoy son y mañana no son. El Señor lo dijo en puntos anteriores también, cuando hablaba de las riquezas. Hay tesoros en la tierra que se los come la polilla, que se los come el óxido, o que simplemente se los roban los ladrones. Dice, los ladrones que minan y que hurtan. Ahora, si lo miramos en el punto actualmente, bueno, también existe eso. Las cosas se pudren, se dañan, se deterioran, pero también el dinero que usted pueda tener en el banco o debajo del colchón, pues puede sufrir una devaluación, y lo que hoy era una millonada, dentro de unos años pues no es mayor cosa. Y eso lo hemos vivido todos, lo hemos visto todos los que ya somos un poquito mayorcitos, que en un tiempo de nuestra vida comprábamos con cosas con muy poco dinero, y de un momento a otro ese poquito dinero no es nada y no alcanza para nada. Entonces, miremos esto, miremos que, bueno, la pregunta que se nos hace aquí es, o que podemos hacernos, es: ¿nosotros qué somos? ¿Somos considerados prudentes o somos considerados insensatos? Y esto me hace recordar también otra enseñanza que el Señor tiene mucho más adelante en Mateo, cuando nos enseña sobre unas vírgenes, sobre unas mujeres. Y entonces dice que habían unas mujeres que estaban esperando al novio, unas vírgenes,
y dice que habían 10 vírgenes y 5 eran vírgenes prudentes y otras 5 eran vírgenes insensatas. Y nos cuenta la historia de que esas vírgenes prudentes se prepararon sus lámparas, prepararon aceite y tenían aceite de reserva. Pero las vírgenes insensatas decían, no, esto no se nos va a acabar, esto nos va a durar, no nos preparemos, pues esto igual, el novio ya va a venir. Dice que el novio se tardó en venir y el aceite se les acabó. Y entonces empezó la preocupación. Yo me imagino que empezaron a revolotear como gallinas. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Se nos acabó el aceite y se fueron a comprar aceite. Y cuando se fueron a comprar aceite, tarde de la noche, llegó el novio, lo recibieron las vírgenes prudentes porque tenían aceite de repuesto y el novio entró, se cerró la puerta y cuando llegaron las vírgenes insensatas, ¿qué les dijo el Señor? A ustedes no las conozco. Yo no sé ustedes quiénes son. Mire la importancia entonces aquí de aprender a ser prudentes, de aprender a vivir una vida en el Señor. Entonces el Señor nos dice aquí que los que oyen estas palabras y las hacen y las ponen por obra, se convierten, el Señor los compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora miremos un poquito más allá. ¿Qué significa la roca? ¿Qué significa la roca y con qué debemos edificar usted y yo? Miren, esto nos aclara el Señor en 1 Corintios 3, a partir del versículo 11. 1 Corintios 3, 11 nos dice lo siguiente, préstele atención. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, aquí nos está diciendo en 1 Corintios 3, primero, cuál es o qué es la roca. La roca es el Señor Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra vida. Entonces, cuando aquí en Mateo 7:24 nos habla del hombre que edificó su casa sobre la roca es Cristo. Él tiene que ser el fundamento de su vida, de nuestras vidas. Él tiene que ser el fundamento de nuestras casas, de nuestras familias. Él tiene que ser el fundamento de todo en nosotros. Y entonces aquí nos habla de edificar, del que edifica. Y en 1 Corintios 3 nos dice aquí, también sigue explicándonos, dice que si sobre este fundamento alguno edificare, y mire que aquí menciona unos materiales bien especiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Son 6 materiales que menciona, pero miremos los 3 primeros. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales de mucha calidad, materiales de mucha resistencia y materiales que no se van a desvalorizar, buenos materiales. Entonces la pregunta es, ¿usted con qué está edificando su vida? ¿Usted con qué está edificando su vida? Y cada uno de estos materiales representa algo delante de Dios. Pero luego habla de madera, heno y hojarasca. Ahora, en comparación con el oro, la plata y las piedras preciosas, que son materiales muy valiosos, que son materiales muy resistentes, que son materiales, digamos así, muy bonitos, la madera, el heno o la paja y la hojarasca son materiales de poca resistencia, son materiales que hacen, en el caso del heno y la hojarasca, son materiales que hacen, digamos así, son muy voluminosos, pero poco peso. Usted puede tener
un montón de hojas, sacos y sacos de hojas, y eso no llega a pesar más de 5 kilos, digamos así. O sea, son materiales muy voluminosos, pero que con el fuego rápido se van a quemar. No van a resistir la edificación o el peso que usted les va a poner o les va a dar. Son materiales que en el caso de la hojarasca y del heno, pues eso se lo lleva el viento. Cualquier chispa, cualquier chispita se los va a encender y se le va a quemar. Entonces miremos que aquí el Señor nos está diciendo que somos prudentes si edificamos nuestra casa sobre la roca. Si edificamos nuestra casa sobre el fundamento de Jesucristo y con los materiales celestiales que el Señor nos da. Aquí nos está diciendo en 1 Corintios 3, hablando del oro, hablando de la plata y hablando de las piedras preciosas. Nos está hablando de el oro es material del rey, representa el reinado. La plata representa la redención, por ejemplo. Las piedras preciosas, recordemos que de piedras preciosas estaba hecho el efod con el que el sacerdote se presentaba delante de Dios. Eso representa la oración, representa la intercesión. Miremos que los materiales con que usted debe edificar su casa son los materiales celestiales. Una vez más aquí el Señor implícitamente nos está diciendo: hágase tesoros en el cielo, con las cosas celestiales, busque las cosas celestiales y edifique su casa sobre la roca. Entonces dice que vinieron lluvias, que vinieron ríos, que soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Mire, esas lluvias, ríos, vientos que golpean contra la casa son problemas, son oposiciones, son situaciones que vivimos. Siempre en la vida viviremos este tipo de pruebas, viviremos la prueba, viviremos la enfermedad, viviremos problemas financieros, viviremos, bueno, muchas cosas. Pero dice aquí, pero la casa no cayó, porque estaba edificada y fundada sobre la roca. Pero luego dice que el que oye las palabras y no las hace y no obedece es comparable a un hombre prudente que también edificó casa sobre la arena. Entonces aquí, meditando en este pasaje, yo pensaba, bueno, y los que edifican casa sobre la arena, bueno, muchas personas, digamos que edifican sobre un mal cimiento, pero a lo mejor pensarán, no, pues yo edifico con los mejores materiales, yo le pongo el mejor cemento, yo le pongo las mejores, mejor dicho, le pongo la mejor cocina, le pongo la mejor baldosa a mi casa, etcétera, etcétera, todo eso. Pero si usted le puede poner a su casa los lujos que quiera, pero si usted está edificado sobre un mal fundamento, sobre la arena, sobre aquellas cosas que no son sólidas en su vida, pues la casa igual se le va a caer. Porque van a venir los problemas. Dice que en el versículo 27 que vino el mismo problema al que le vino el primero. Los mismos problemas, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Lo que nos dice ahí en esa palabra es que los problemas le vienen tanto a los unos como a los otros. Tanto a los que tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, a los que confiamos en el Señor, como a los que no, le vienen los mismos problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que una casa se cae y la otra no. Y eso lo vemos mucho en personas que han tenido los mismos problemas. Han perdido trabajos, les ha llegado una enfermedad, les ha llegado, a lo mejor han sido acusados falsamente, a lo mejor han perdido amigos, a lo mejor han vivido una quiebra financiera. Pero cuando la casa, pero por no estar edificado sobre la roca y su fundamento no ser Jesucristo, pues su vida se cae. Y muchos han entrado en depresiones muy profundas, muy grandes. Incluso muchos
han llegado hasta el borde, hasta el punto de quitarse la vida, porque no le encuentran sentido a lo que hacen, lo perdieron todo. Mire, y aquí dice, y fue grande su ruina. Aquí el Señor nos está invitando a que todo esto que hemos visto, a todo lo que hemos estudiado, a todo lo que los consejos que hemos recibido de parte del Señor, los pongamos por obra. Los acatemos, los recibamos, los practiquemos y nos revisemos a nosotros mismos. Porque parte de esto pues también fue un ejercicio que les hemos propuesto y nos hemos propuesto todos, incluyéndome a mí, en revisar, en hacernos un examen de en qué hemos fallado o en qué estamos fallando. Entonces, ¿el ejercicio en qué consiste? Consiste en leer todo el Sermón del Monte y autocalificarnos. Y eso, pues yo le invito a que lo vamos a hacer. Si usted no lo ha hecho hasta ahora, bueno, vamos a hacerlo en este momento, en oración. Yo quiero invitarle a que en este momento usted empiece a mirar, a revisar todo este punto. Y si hay puntos en que usted ha perdido el examen, digámoslo así, en que usted ha recibido una baja calificación, yo le invito a que tome la decisión de empezar a trabajar en mejorar esa parte en su vida. ¿Qué es lo que el Señor pretende y qué es lo que el Señor desea? Que todos nosotros tengamos una verdadera vida con Cristo. Que no seamos como lo que nos compartía Alejandro ahora, de aquellos que dicen Señor, Señor, pero estamos lejos. Una de las cosas que el Señor le reclamaba al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a través de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Termina el sermón diciendo, y cuando terminó Jesús, esto es una nota que lo hace el que escribió el que escribió el Evangelio. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un hombre revestido de autoridad para decir todas estas cosas es el que nos está hablando, es el que nos está comunicando estas palabras hoy a usted y a mí. Entonces, ¿la tarea cuál es? Que nos evaluemos en este momento. Que nos hagamos esta evaluación, todos. Y que pongamos nuestras vidas delante de Dios. El Señor, ¿qué quiere? Recibirnos a todos en el reino de los cielos. El Señor quiere que todos entremos allí, a ese lugar, a disfrutar de una nueva vida, a disfrutar de la sanidad, a disfrutar del amor, a disfrutar de una nueva dimensión con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Pero hay un requisito para entrar, y es humillarnos delante de Dios. Humillar nuestras vidas, humillar nuestros corazones. Y por ahí empieza todo. Cuando nos humillamos y empezamos a reconocer nuestras debilidades y empezamos a reconocer que necesitamos de Dios, ahí empieza el movimiento de sanidad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo le invito a que hoy usted, con sus ojos ahí cerrados, con sus ojos puestos en el Señor, vamos a darle gracias por su amor y misericordia. Vamos a darle gracias por esta palabra que el Señor nos regaló. Un sermón muy largo, que quizá duró el Señor enseñando varias horas, a lo mejor días. Estuvo el Señor enseñando estas palabras. A lo mejor muchos se cansaron de escucharlo. A lo mejor muchos en ese tiempo dijeron: ¡ay, qué pereza! No quiero escuchar más. Me voy a mi casa. Pero unos pocos llegaron hasta el final. Yo le invito a que usted hoy
abra su corazón delante de Dios. A que en este día usted le diga: Señor, aquí estoy delante de ti. Yo reconozco, Padre eterno y poderoso, que ha habido soberbia y ha habido orgullo en mi vida. A lo mejor en algún momento yo dije: yo estoy bien, yo no necesito nada. Yo ya sé lo que tengo que saber para entrar al reino de los cielos. Pero al escuchar este sermón del monte nos damos cuenta de que todavía nos falta mucho. De que todavía nos falta mucho recorrido. Y todavía nos falta humillarnos. Y una de las primeras cosas que el Señor nos enseñó en este sermón es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre Santo, hoy nos humillamos y reconocemos nuestra pobreza, reconocemos nuestra necesidad, reconocemos la tremenda necesidad que hay en nuestro corazón de acercarnos, de buscarte a ti, que necesitamos de tu palabra, que necesitamos del agua de vida, que necesitamos del alimento espiritual, que necesitamos de una guía, de una dirección, de que solos no podemos seguir el camino. Padre, en este día te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, por creer que nos las sabemos todas. Te pedimos perdón, Señor, porque a lo mejor pensamos que estamos bien y no lo estamos. Tenemos muchos fallos. Hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Hemos intentado vivir la vida espiritual a nuestra manera. Y ha sido fracaso, Señor. Ayúdanos a acatar estas palabras. Ayúdanos, Padre Dios, a obedecer cada una de estas palabras que tú hoy nos has enseñado. Ayúdanos, Padre, a detectar en qué hemos fallado, Señor. Padre Santo, a lo mejor no hemos sido sal, no hemos sido luz, nos hemos escondido debajo del almud, debajo de un cubo, debajo de una mesa. A lo mejor, Padre Dios, no hemos manifestado que somos tus hijos. A lo mejor nos hemos quedado callados muchas veces. Y hoy, Señor, yo te pido que sigas haciendo tu obra, Señor. Padre, que nos ayudes a hacer sal y a hacer luz a un mundo que está en tinieblas. Ayúdanos, Padre, a entender la Torá, a entender la ley, a no rechazarla. Tú dijiste, Señor, que tú no viniste a abolir la ley, tú viniste a cumplirla. Ayúdanos, Señor, a entender esa profundización que tú le diste a la palabra eterna que Dios mismo nos mandó, que Dios mismo nos dio ahí en el monte Sinaí. A no rechazarla, Señor, perdónanos si la hemos rechazado en algún momento. Perdónanos, Padre, si hemos rechazado esa Torá, la bendita palabra de Dios. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Reconocemos que a veces hemos dicho palabras de más. Hemos jurado en vano. Han salido palabras por nuestra boca asegurando cosas que no son. A lo mejor nos hemos prestado para dar falso testimonio a favor de otra persona, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a corregirnos. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a corregirnos en cada una de las áreas de nuestra vida,
Padre, también tu palabra aquí nos dijo y nos enseñó que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque a veces, Señor, dejamos pasar por nuestros ojos cosas que no te agradan, cosas que no son sanas, que no son santas, Señor, y luego eso lo llevamos a la acción. Padre Santo y Poderoso, ayúdanos a amar a nuestros enemigos cada día, Señor. Ayúdanos a tener nuestro corazón puesto en ti, no en las riquezas, no pensando, Señor, o preocupados porque hemos de comer, porque hemos de vestir, o por las cosas materiales. Ayúdanos a buscar primeramente, Señor, el reino de Dios y su justicia. Tu palabra también nos enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos cada día, Señor, a depender de ti, a edificar nuestra casa sobre la roca que eres tú, Señor. A ser esos hombres y mujeres prudentes. No queremos, Señor, ser hombres y mujeres insensatos o insensatas, necios, impíos, insolentes, burladores. No, ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a vivir obedeciendo tu palabra, a vivir una vida, Señor, una vida santa, una vida sin hipocresías, una vida auténtica para ti, Señor. Padre Santo y Poderoso, aquí estamos delante de ti, Señor. Derrama, Señor, sanidad. Ayúdanos, Padre, a corregirnos, a corregir nuestros errores. Ayúdanos, Padre, a tomar la decisión de edificar con los materiales celestiales, a hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Ayúdanos, Padre, a hacer esos tesoros en los cielos y a buscar cada día, Señor, las riquezas celestiales. Hoy ponemos nuestro corazón delante de ti. Ponemos nuestro corazón delante de tu altar, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos ministres, que nos fortalezcas, que nos llenes. Que tu Espíritu, Señor, traiga sanidad a cada área de nuestra vida. Que tu Espíritu traiga sanidad a nuestra área mental, a nuestra mente, a nuestra área sexual, Señor. Que tu Espíritu nos dé la fuerza para vencer la tentación, para que nuestros ojos no vean cosas indebidas, para que nuestros oídos no oigan cosas indebidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a darle a los necesitados. Y no solamente dinero, no solamente recursos materiales, sino también una palabra. Dedicarles tiempo, dedicarles de nuestra compañía. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca sin temor para hablar tu palabra, Señor, para poner en práctica todo este sermón del monte. Padre Santo, y nos postramos y nos humillamos delante de ti, delante de tu presencia. Reconocemos tu grandeza y tu poder, tu gran bondad, Señor, tu gran amor, tu gran fidelidad y misericordia sobre nuestras vidas. Padre, te alabamos y te bendecimos y te exaltamos en este día, Señor. Gracias por edificar tu iglesia. Gracias por edificar tu casa. Gracias por edificar tus hijos, Señor, a través de tu palabra. Toca nuestro corazón, sigue tocando nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, familia, bueno, así llegamos al final de este tiempo de predicación de esta palabra. Invitarles a los que nos escuchan a través del YouTube que le den me gusta a nuestro contenido, que le den, que se suscriban al canal, que lo compartan con otras personas, que es muy importante, que le den clic a la campanita. Y bueno, invitarles también, si ustedes desean vincularse, ayudarnos con una ofrenda, pues yo le invito a que lo haga también. Si usted quiere darnos una ofrenda como lo pide, como lo dice en su corazón, entonces yo le invito a que se ponga en contacto con nosotros en la cajita de comentarios y así yo les indicamos cómo hacerlo. Que el Señor los bendiga, que pasen un feliz día, una feliz semana a todos y que tengan muchas bendiciones. Amén y amén.